se encuentren muy bien en sus casas, cuidándose mucho con sus papitos, colaborando con todos los quehaceres que se presenten, y en especial con un horario de trabajo muy disciplinado como el que ustedes necesitan tener en estos momentos. El objetivo de este video es mostrarles cómo se realiza un mapa mental para aquellos estudiantes que no alcanzaron a trabajar esa actividad antes de que iniciara la cuarentena. Sé que algunos ya tienen muy claro lo que es este organizador gráfico, pero pues me vi en la tarea de hacer este video porque veo que algunos estudiantes no tienen todavía, como presentan dudas sobre este organizador. Bueno, en primera medida, el organizador gráfico que queremos tratar, el mapa mental, es un diagrama mediante el cual se presenta una idea principal o una palabra clave conectada con otras palabras que se relacionan y apoyan la idea principal. Este tema principal se ubica en la mitad del diagrama, ¿sí? Siempre va a ir en la mitad de nuestra hoja de papel. Sus distintas ideas se desprenden hacia los lados, ¿sí? De esta manera que la persona que lo vea o que lo vaya a leer pueda saber de qué se trata el tema con facilidad. El mapa mental puede incluir imágenes, distintas figuras, puede tener un grosor, un tipo de ubicación dependiendo de lo que el autor quiera mostrar. Es decir, la persona que lo diseñe puede darle un toque de creatividad, ¿sí? En este caso, el mapa mental que vamos a hacer pues va a ser sobre el tema, el desempeño que tuvimos que desarrollar en la guía número 1, que es literatura precolombina o prehispánica, o la literatura aborigen. Bueno, antes de empezar con nuestro mapa mental, quiero darles algunas características y algunas utilidades que ustedes pueden tener en cuenta en el momento de hacer un mapa conceptual. Primero que todo, un mapa conceptual es sinónimo de creatividad, simplicidad, y el objetivo es dar a conocer una idea. Como característica esencial, sabemos que la palabra clave o tema principal está ubicado dentro del centro del mapa, que ya les había comentado. Los conceptos más importantes son los primeros que se desprenden de la parte principal, es decir, está nuestro tema central y de ahí se van desprendiendo todas las palabras, ¿sí? Y de esas palabras se pueden desprender unas secundarias. ¿Listo? Pueden haber temas tanto separados como unidos unos a otros. En algunos casos, el mapa conceptual tiende a convertirse en un esquema o mapa en telaraña, es decir, algunos de esos conceptos que están a su alrededor se pueden unir también con una flecha. El objetivo del mapa mental es mejorar la comprensión de una lluvia de ideas. ¿Listo, muchachos? La primera palabra clave, que pues se me había olvidado comentarles, todo esto debe partir de la lectura detallada de la información, ¿no? Que no se nos vaya a olvidar que esa lluvia de ideas no sale así porque sí, sino que debe partir de la lectura de un texto, de una información consultada. ¿Listo? Entonces, tenemos literatura precolombina. Vamos a poner nuestra primera palabra clave. Precolombina. Vamos a poner precolombina, o ustedes pueden colocar prehispánica o pueden colocar aborigen. Estas palabras claves, preferiblemente que sean en mayúscula y que vayan con un óvalo que las pueda separar de las demás. ¿Listo? Bueno, para que nos quede de una forma organizada las ideas que vamos a colocar, las ideas prioritarias, pues no sé si de pronto ustedes en otros tutoriales han visto, no sé si de pronto ya otro profesor les ha explicado de esta manera, pero por lo menos yo lo hago de la siguiente, utilizo la siguiente estrategia para que me quede organizada. Primero que todo sería en forma de cruz, así como un ponquecito, y luego coloco otras líneas acá para que yo pueda ubicar esas palabras de una forma organizada. Si se pueden dar cuenta, parece como un bichito, sus paticas, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a proseguir a colocar nuestras primeras ideas principales.
Entonces, la primera podemos colocar, partamos de un aspecto general que es de dónde o por qué surgió o cuándo se dio esta literatura precolombina. En este caso, pues se dio antes del descubrimiento de América. Vamos a colocar antes. Voy a hacerlo de una forma abreviada para que me pueda ubicarlo de una forma que ustedes puedan observar, porque no me va a caber todo el mapa mental en el tablero. Antes descubrimiento de América. Y también debe ir encerradita esta palabra clave. Bueno, luego podemos colocar qué es esa literatura precolombina, prehispánica, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos decir que esa literatura precolombina se basa en los vestigios culturales indígenas. Colocamos vestigios culturales, voy a hacerlo abreviado, indígenas, porque como les digo no me va a caber acá. Indígenas. Vestigios culturales indígenas. Bueno, ahora, bueno, también vamos a encerrarlo, ¿no? Casi se me olvida esa parte. Bueno. La siguiente palabra o la siguiente idea clave me puede dar a conocer una característica, una de las características de la literatura precolombina, y es el sincretismo. Sincretismo. ¿Por qué sincretismo? Porque dentro de esas mismas culturas había un intercambio, una mezcla de costumbres, de rituales, una mezcla de cultura y también pues sobre todo económica, porque entre ellos mismos se manejaba lo que era el trueque, ¿no? Ya cositas que sabemos, ¿no? Aquí también lo encerramos. Y ahora pasamos a una parte esencial que ya es la parte de la literatura, las características. Ya mirando esta primera parte podemos empezar a mirar de la información que ustedes consultan, mirar cuáles son las otras características que ya podemos relacionar con esa literatura precolombina. Pasando de ese sincretismo, de esa mezcla de culturas, podemos llegar a unos rituales religiosos. Y a partir de esos rituales religiosos, otra característica fundamental es la transmisión oral. Esa transmisión oral se da a partir de los relatos, de las historias contadas especialmente por los sabios de la tribu, que ustedes saben muy bien que se refiere a los ancianos de esos grupos indígenas. Entonces, sería género narrativo. Recordemos, muchachos, que hay 3 géneros literarios. El primero es el género narrativo, el segundo es el género lírico y el tercero es el género dramático. Dentro de cada género hay unos subgéneros. Por ejemplo, dentro del género narrativo está el cuento, la fábula, el mito, la leyenda, todo lo que es narrado, las epopeyas, también encontramos las novelas, ¿sí? Bueno, etcétera, etcétera. Dentro del género lírico, pues ya está lo que son la poesía, las canciones, las coplas. Y dentro del género dramático encontramos subgéneros como, por ejemplo, el monólogo, ¿sí? El diálogo, dramatizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Género narrativo, otra característica, el subgénero de género narrativo. En este caso sería la mitología. ¿Cierto? Y por último, podemos tener en cuenta esos autores que nos llevaron a la recolección de esas historias, de esos relatos contados por los indígenas. En este caso sabemos que si hablamos de literatura precolombina, hablamos de la cultura, la civilización muisca o chibcha que existió aquí en Colombia.
y que muy pocos vestigios nos quedan de esta cultura. Entonces, existe también varios escritores, entre ellos está Hugo Niño. Entonces vamos a escribir en primera medida nuestra idea clave principal, que es muiscas o chibchas, porque son nuestros autores principales. Muiscas. ¿Listo? Y también vamos a encerrar todas estas palabras antes de que se nos olvide, porque debemos dejar organizado nuestro mapa mental. ¿Listo? Bueno, a ustedes les va a quedar muy bonito ese mapa mental. Ahora seguimos con nuestras ideas secundarias. ¿Listo? Nuestras ideas secundarias, pues también vamos a partir en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Entonces, antes del descubrimiento de América, ¿qué podemos relacionar como palabras secundarias? Ustedes las pueden hacer con el mismo color o pueden cambiar de color. Entonces yo, por ejemplo, voy a dejar las flechas azules, pero los óvalos los voy a cambiar de color rojo, ¿sí? Puedo hablar, digamos, de la conquista, que fue el proceso a seguir luego de ese descubrimiento de América, pero que aún se conservaban algunas cuestiones y algunas particularidades indígenas. Entonces aquí también voy a encerrar, como les digo, voy a hacerlo como de otro color para identificar esas palabras secundarias. Bueno, ahorita lo vamos a unir con las flechitas para que nos rinda un poquito más el tiempo. Listo, ahora tenemos el rescate de esos vestigios culturales que algunos de los españoles alcanzaron a recuperar, porque como en esa época todo esto se consideraba, los rituales religiosos de los indígenas se consideraban paganos, no estaban acordes a esa cultura evangelizadora que ellos traían del antiguo continente. Entonces, muy pocos de esos vestigios fueron rescatados por los mismos españoles. Entonces vamos a poner aquí rescate de esos vestigios. Y encerramos también nuestro mapa mental. Sincretismo. Sincretismo sería mezcla de culturas, ¿cierto? Vamos a poner acá, como no me cabe mucho, lo voy a poner de medio lado para que no nos vayamos a confundir. Sería mezcla de costumbres. Y así mismo vamos organizando nuestro, acá, estoy cerrando nuestra palabrita. Ustedes no lo van a hacer así, ustedes lo van a escribir normal. Yo lo hago así es porque no me cabe. Bueno, rituales religiosos. Entonces, esos rituales religiosos podemos hablar de ¿qué? De unos dioses o unos seres sobrenaturales. Vamos a colocar dioses, divinidades, mejor. Vamos a colocar cualquiera de las que estoy diciendo, pero voy a colocar mejor divinidades. Listo. Ahora, transmisión oral. De esa transmisión oral, ¿qué podemos obtener? Una transmisión que se da de generación en generación. Vamos a colocar aquí generaciones. Ahora, género narrativo. Los relatos contados por nuestros padres indígenas. Relatos. Que también hace parte de ese subgénero, y al igual que la mitología. Ahora sigamos con la mitología, como tampoco nos cabe, lo voy a hacer así en medio del ladito. Ahí sí podemos colocar seres sobrenaturales, porque hacen parte de esa mitología. Poner así abreviado para que nos quepa. Y por último, nuestros autores, que aparte de los muiscas, hay autores contemporáneos, neocontemporáneos, que recogieron también esas historias, investigaron, analizaron, y es lo que ahora tenemos como patrimonio cultural, esos escritos de esos grandes escritores, que sería, por ejemplo, Hugo Niño. Como ya les había dicho, es uno de ellos. Y ahora sí, terminamos de encerrar nuestras palabras claves, que nos queden bien bonitas, bien chuscas.
y con unos colores bien sobresalientes, que nos demos cuenta de dónde sale cada una de esas cositas. ¿Listo? Ustedes se pueden dar cuenta que lo hicimos acorde a el sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Entonces, cuando nuestros lectores, o por ejemplo, cuando digamos ustedes le muestren a sus papitos, mira papá, lo que yo hice de mapa mental, entonces él va a ir leyendo así, en ese sentido. O cuando la profesora les vaya a revisar sus trabajos, la profesora va a leer sus ideas de esta manera. ¿Listo, muchachos? Bueno, espero que les haya aclarado muchas de las dudas que tienen en este momento acerca de los mapas mentales. Espero que este tutorial les sirva bastante y que sea hasta un próximo momento. Bye.